La tarde había caído sobre la vecindad. El aire se sentía denso, con un silencio tan pesado que incluso los grillos parecían haberse ido. Las paredes, que solían reflejar risas y gritos infantiles, ahora devolvían solo ecos vacíos. El chavo se balanceaba en su barril, mirando hacia la puerta principal. ¿Por qué no hay nadie jugando hoy?, murmuró. Don Ramón estaba sentado afuera de su casa, fumando un cigarro a medio consumir. Tenía la mirada fija en la calle. Mejor quédate quieto, chavo, dijo sin mirarlo. Desde hace unos días, esta vecindad ya no es un buen lugar para andar de curioso. El niño frunció el ceño. ¿Y eso por qué, don Ramón? El hombre suspiró, aplastando el cigarro con el zapato. Porque hay gente nueva por aquí. Gente que no se anda con bromas. Esa gente nueva había llegado 3 noches antes. Un camión oscuro, sin placas, se estacionó frente a la vecindad. 3 hombres bajaron con cajas, metiéndolas al departamento vacío junto al de doña Clotilde. Nadie los conocía, y ninguno parecía querer hablar. Al día siguiente, los ruidos comenzaron. Golpes, pasos en la madrugada, y el olor penetrante de algo químico que se escapaba por las ventanas cerradas. Doña Florinda estaba inquieta. Esto es insoportable, le dijo al profesor Girafales cuando vino a visitarla esa tarde. Hay hombres raros en la vecindad, y anoche escuché gritos. El profesor la miró con preocupación. ¿Llamó a la policía? Lo hice. Pero no vinieron. Dijeron que no podían intervenir sin pruebas. Desde la ventana, Kiko observaba los movimientos de los extraños. Uno de ellos, un hombre con tatuajes en el cuello, levantó la vista y lo vio. Sonrió, lentamente, y le hizo un gesto de silencio, colocando un dedo sobre sus labios. Kiko se apartó de la ventana, temblando. «¡Mamá!», gritó, corriendo a abrazarla. Ese hombre me miró raro. Doña Florinda cerró las cortinas con fuerza. «No vuelvas a mirar hacia afuera, ¿me oíste?». Esa noche, don Ramón decidió hablar con el señor Barriga, que había llegado para cobrar la renta junto a su hijo Ñoño. «Mire, señor Barriga, no es por asustarlo, pero esos tipos no traen buena pinta. Algo están cocinando ahí dentro». El señor Barriga lo miró incrédulo. ¿Cocinando? ¿Qué quiere decir? Don Ramón se encogió de hombros. No sé, pero huele a químicos. Y doña Clotilde dice que los vio cargar bolsas con algo que parecía polvo. Ñoño, curioso, se asomó al pasillo y vio una sombra moverse detrás de la puerta del nuevo departamento. La manija se giró lentamente, como si alguien del otro lado lo hubiera escuchado. «Papá, vámonos de aquí», susurró. El señor Barriga trató de calmarlo. «Tranquilo, hijo. Seguro es tu imaginación». Pero no lo era. A la mañana siguiente, la vecindad amaneció con una camioneta negra estacionada frente a la entrada. Los hombres vigilaban desde ahí, sin hablar, sin moverse mucho. Los vecinos no se atrevían a salir. Nadie fue a trabajar. Nadie abrió las puertas. El chavo, sin entender del todo, se acercó al barril donde guardaba sus cosas. Encontró una bolsa pequeña, que alguien había dejado ahí. Dentro había un polvo blanco y un billete doblado. «¿Qué es esto?», dijo confundido. Doña Clotilde lo vio desde su puerta y palideció. «Chavo, no toques eso. Suéltalo». Corrió hacia él, le arrebató la bolsa y la escondió bajo su falda. Eso es algo que puede hacerte mucho daño». El niño no comprendía, pero el tono de su voz lo hizo retroceder. «¿Quién la dejó ahí?», preguntó don Ramón, que había escuchado. Doña Clotilde lo miró con miedo. «Uno de esos hombres. Lo vi esta mañana. Creo que quieren usar al chavo para algo». El silencio cayó sobre ellos. Solo se oía el ruido de una radio vieja, transmitiendo una noticia distante sobre redadas antidroga en barrios vecinos. Más tarde, el profesor Girafales reunió a todos en el patio. «Debemos irnos», dijo con voz firme. «No es seguro quedarse». «Yo no me voy», protestó doña Florinda. «Esta es mi casa». Don Ramón asintió con la cabeza. «Ella tiene razón, profe. Pero si esos tipos están metidos en lo que creo, no tardarán en venir por nosotros si hablamos». El señor Barriga miró alrededor. «¿Y si no hablamos, qué? ¿Nos quedamos esperando?». Esa discusión se interrumpió cuando escucharon un golpe seco.
La puerta del nuevo departamento se abrió de golpe. De dentro salió uno de los hombres. Tenía la mirada vacía y una pistola en la mano. ¿Quién de ustedes anduvo revisando mis cosas?, preguntó. Nadie respondió. El hombre escupió al suelo. No me hagan buscarlos uno por uno. Su voz era ronca, llena de odio. El chavo temblaba detrás del barril. Don Ramón se interpuso. Nadie revisó nada, señor. Somos vecinos tranquilos. El tipo lo miró fijamente. Ah, ¿sí?, dijo. Pues más les vale seguir siéndolo. Entró de nuevo, pero antes de cerrar la puerta, lanzó una última advertencia. A partir de ahora, nadie sale, nadie entra. Y si veo a la policía por aquí, los hago desaparecer a todos. Esa noche, la vecindad entera durmió con las luces apagadas. Nadie habló. Nadie comió. Solo se oía el sonido de pasos, de puertas abriéndose, de murmullos ahogados. El chavo no podía dormir. Escuchaba cómo los hombres discutían en el departamento contiguo, hablando de entregas, dinero y gente que no debía saber. En medio de todo, oyó algo que lo heló. Mañana nos deshacemos de los testigos. El niño se tapó los oídos, tratando de no llorar. Sabía que hablaban de ellos. Al amanecer, el sol apenas logró atravesar el aire turbio del patio. Doña Florinda sostenía a Kiko, que no paraba de llorar. Don Ramón buscaba una salida, y el profesor Girafales intentaba mantener la calma. Pero ya era tarde. La camioneta negra seguía ahí, con el motor encendido. Dos hombres bajaron y se dirigieron hacia el portón. Uno de ellos llevaba algo envuelto bajo el brazo. Y esta vez, no parecían venir a hablar. El portón crujió con un lento quejido cuando los hombres cruzaron al patio. El día parecía más gris, como si la luz hubiese sido robada. Don Ramón se plantó frente al grupo, la mandíbula apretada. A su lado, el profesor Girafales tomaba aire, tratando de ordenar palabras que no encontraba. Doña Florinda apretaba a Kiko contra su pecho. Doña Clotilde apenas respiraba. El señor Barriga sostenía a Ñoño, pálido como una hoja. El tipo con los tatuajes, el que les había hablado la noche anterior, avanzó hasta el centro del patio. Sonrió con una calma que resultaba más escalofriante que la rabia. Sujetaba la bolsa que había traído envuelta. Algo blando se movía en su interior. Un sonido húmedo que nadie quería oír. Escuchen bien, dijo. Esto es sencillo. Ustedes nos dejan operar, y nadie sale lastimado. Si se meten o hablan, lo pagarán. Y yo no hago favores, clavó la mirada en don Ramón. Yo resuelvo las cosas. Don Ramón tosió. No somos nadie para ustedes. Intentó decir, pero la voz le falló. Exacto. El tatuado asintió. Nadie. Hasta ahora. Un silencio pesado se extendió. El chavo salió de detrás del barril, su pequeño cuerpo temblando, pero sus ojos brillaban con algo que no era solo miedo. Una mezcla de inocencia y una comprensión infantil de lo irreversible. Nadie se movió para detenerlo. Nadie podía pensar en protegerlo sin provocar un desastre. Por favor, susurró doña Clotilde. No le hagan nada a los niños. El hombre rió, un sonido frío. Los niños son un problema cuando se convierten en testigos. Y a veces, también son una solución. Doña Florinda dio un paso adelante. No. Su voz cortó el aire. Se lo ruego. Llévenme a mí en su lugar. El tatuado la miró como quien contempla una oferta inesperada. Interesante. Muy noble. Pero no funcionamos así, señora. Apareció otro de los hombres y dejó la bolsa en el suelo. Se desenrolló la tela y, dentro, había un reloj de pulsera con la correa rota, una foto arrugada, y, algo que nadie quiso mirar. Unas llaves con el llavero de la vecindad. Fue como si un hilo invisible los atara a una verdad terrible. Los hombres no solo eran traficantes. Habían usado la vecindad como punto para sus operaciones y, si alguien se interponía, debían eliminar la evidencia. Y a los testigos. Nos dieron una orden clara. Dijo el que hablaba como si leyera un libreto. Esta mañana pasa la primera criba. Si hay problemas, no habrá segunda. El profesor Girafales avanzó con la educación tatuada en su postura. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué les hicimos?, preguntó, con la voz quebrada. No es personal, maestro, contestó otro, más joven. Es negocio.
Y en el negocio, las pérdidas se limitan. Doña Clotilde soltó un sollozo que se quebró en el aire. Ñoño se pegó al cuerpo del señor Barriga, buscando una protección que no existía. Kiko comenzó a vomitar del miedo. Don Ramón apretó los puños hasta que las uñas se clavaron en la carne, como si así pudiera retener algo. ¿Me van a matar?, preguntó el chavo sin levantar la vista. El tatuado se quedó un momento sin hablar. Miró al niño como quien mira un objeto frágil y decide su destino. Después, con una voz extrañamente tranquila, dijo: no me gusta hacerlo. Pero a veces. No hay otra forma. Todo pasó con una rapidez brutal, eficiente. Los hombres se empujaron, ordenaron que nadie se moviera, y los encerraron en la pequeña cocina y el cuarto del fondo. Las puertas se cerraron con cerrojos improvisados. Nadie gritó mucho, como si el aire hubiese tragado la fuerza para levantar la voz. El profesor Girafales trató de razonar, don Ramón golpeó con las manos la madera, doña Florinda lloró y gritó por Kiko, y doña Clotilde no paraba de repetir el nombre del chavo con la esperanza de que la repetición formara un milagro. Cuando los minutos se volvieron horas, la vecindad se transformó en un pozo de espejos rotos. Cada reflejo mostraba temor, cada silencio, una posibilidad de desaparición. Afuera, la camioneta esperaba, su motor apenas respirando. Uno de los hombres se sentó en el portal con los pies cruzados, como un centinela que observa animales enjaulados. No podemos permanecer aquí, murmuró el profesor Girafales. Si la policía viene, ellos dirán que nadie salió. No habrá pruebas. La pregunta quedó colgando en el aire. ¿Y si nos resistimos?, propuso don Ramón, como quien lanza una moneda al vacío. Alguna vez tenemos que hacer algo. Antes de que pudieran planear siquiera un paso, un golpe seco resonó en la puerta principal. Voces angustiadas, gritos que intentaban porfiar una entrada. Vecinos de otra manzana, un patrullero de la policía que finalmente había llegado. Los hombres del camión se miraron. El tatuado apretó la mandíbula. ¿Qué hacemos?, preguntó uno. Un plan frío, sin emoción, tomó forma. Salieron, con la rapidez de quienes ya han hecho esto otras veces. Abrieron el portón y, como quemando un último recurso, empujaron a través del recibimiento que se formó. Hubo forcejeos. Gritos. Plomos secos, que estallaron como insectos aplastados. La escena fuera de la vecindad fue un polvo de confusión. Luces azules, motos, y después, nada. La fugacidad de la violencia transformada en un silencio más profundo aún. Dentro, el silencio fue absoluto. No hubo gritos, solo el ruido sordo de cuerpos que caían y no se levantaban. El profesor Girafales, don Ramón, doña Florinda, Kiko, doña Clotilde, el chavo, el señor Barriga y Ñoño quedaron inmóviles sobre el suelo, sus últimos movimientos breves y desconectados. La vecindad que había sido hogar de risas y peleas pequeñas ahora era un cuarto de eco y respiraciones que terminaban. Cuando la policía irrumpió por fin, ya fuera demasiado tarde. Encontraron una escena cerrada. Cuerpos amontonados, cosas personales tiradas, una taza rota, muñecos desparramados, el barril del chavo volteado. No había señales claras de los atacantes. La camioneta había huido a toda prisa. Documentaron, fotografiaron, murmuraron. Las cámaras grabaron lo que quedaba de la vida cotidiana. Zapatos, una fotografía del señor Barriga riendo en otra época, el reloj del profesor Girafales parado. En uno de los bolsillos de don Ramón, la policía encontró una nota arrugada. Si esto llega a ti, cuida la vecindad. Era la respuesta de un grito desesperado que llegó demasiado tarde. La noticia se propagó como pólvora apagada. Una matanza en una vecindad conocida por su vida vecinal. Los reportes hablaban de criminales organizados, de ajustes de cuentas, de operativos fallidos. Nadie habló del modo en que la risa se había ido, del silencio que quedó detrás, o del barril solitario que todavía mantenía una pequeña mancha de tierra, como si alguien hubiese intentado ocultar su presencia hasta el final. La vecindad fue tapiada días después. El portón fue sellado con tablones nuevos y un aviso policial. Vecinos de otros lares pasaban y miraban con ojos curiosos, pero no se acercaban. En el piso, donde alguna vez hubieron juegos y discusiones, ahora crecía una capa de hojas muertas que nadie barría. El olor de la vida cotidiana se había mezclado con un perfume horrible. La memoria.
Nadie se atrevió a reclamar los restos ni a revivir los secos. Lo que había pasado quedó en un expediente polvoriento, en un titular de ayer, en la lista interminable de tragedias que la gente lee y olvida. Pero en las noches, cuando el viento atraviesa las rendijas de las puertas tapiadas, algunos dicen que aún se escucha algo. Risas cortadas, el tamborileo de un barril vacío, y la voz lejana de un niño preguntando por una torta de jamón que ya nadie le podrá dar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te